Hay monedas que pasan de mano en mano durante décadas y nadie se detiene a mirarlas dos veces. Parecen pequeñas piezas de metal, viejas, gastadas y sin demasiada importancia. Pero algunas esconden una historia capaz de cambiar por completo la forma en que las vemos. Y hoy vamos a hablar de una de ellas, la moneda mexicana de 20 pesos de 1959. A primera vista, podría parecer simplemente otra moneda antigua de México, pero cuando empiezas a investigar su fecha, su composición, su diseño y la cantidad que realmente se acuñó, la historia se vuelve mucho más interesante. Y hay algo todavía más sorprendente. Existen cifras enormes que circulan entre coleccionistas y vendedores cuando se habla del supuesto valor de determinados ejemplares. Pero antes de llegar a esa cifra, hay que descubrir qué moneda tenemos realmente delante, porque aquí existe una confusión importante que puede hacer que una persona valore una pieza completamente equivocada. Así que presta atención a cada detalle, porque la fecha 1959 es solo el principio de la historia. La primera cosa que debemos aclarar es que cuando alguien menciona un 20 pesos de México de 1959, puede estar hablando de objetos diferentes. Ese año aparece en billetes de 20 pesos, pero también existe una pieza de oro de 20 pesos catalogada como KM 478, asociada al famoso diseño del calendario azteca. Las dos piezas no deben confundirse. El billete de 1959 muestra a Josefa Ortiz de Domínguez, conocida como la Corregidora, mientras que la moneda de oro pertenece a una tradición numismática completamente distinta. Esta diferencia es fundamental, porque el valor, la rareza y el interés de los coleccionistas cambian radicalmente dependiendo del objeto. En este guión nos concentramos en la moneda de oro de 20 pesos de 1959. Según registros numismáticos disponibles, pesa aproximadamente 16,66 gramos, mide unos 27,5 milímetros de diámetro y está fabricada en oro de .900 de pureza. Y aquí aparece uno de los primeros detalles que hacen que esta pieza sea tan llamativa. La acuñación registrada para 1959 es de solamente 13.000 ejemplares. Para entender por qué una moneda de 1959 puede despertar tanto interés, tenemos que viajar un poco más atrás. El diseño de los 20 pesos mexicanos de oro está relacionado con una de las imágenes más reconocibles de la numismática mexicana, la Piedra del Sol, popularmente llamada calendario azteca. El motivo no es simplemente decorativo. Representa una conexión directa con la enorme importancia histórica y cultural de las civilizaciones prehispánicas de México. En el reverso de la moneda aparece este complejo diseño circular, lleno de símbolos y elementos que llaman inmediatamente la atención. En el otro lado encontramos el escudo nacional mexicano, con el águila y la serpiente, acompañado por las inscripciones correspondientes. Es precisamente esa combinación de historia, identidad nacional y metales preciosos la que ha convertido a esta familia de monedas en una de las más reconocibles entre las monedas mexicanas de oro. Pero la fecha 1959 tiene una particularidad que merece mucha más atención. Y aquí comienza una de las partes más interesantes. La moneda fechada en 1959 es considerada una emisión de baja acuñación dentro de esta serie. Algunas fuentes numismáticas registran solamente 13.000 piezas, una cantidad diminuta si la comparamos con emisiones modernas que pueden alcanzar millones de unidades. De hecho, algunos catálogos la describen como una fecha muy escasa. Eso no significa automáticamente que cada moneda de 1959 sea extremadamente valiosa. En numismática, escasa y cara no son exactamente lo mismo. Una moneda puede tener una acuñación reducida y aún así aparecer regularmente en el mercado si muchos ejemplares sobrevivieron. Lo verdaderamente importante es cuántas piezas siguen existiendo, en qué estado se encuentran y cuántos coleccionistas quieren comprarlas. Y justamente ahí es donde la conversación sobre esta moneda empieza a ponerse mucho más interesante. El estado de conservación puede cambiar completamente la historia. Imagina dos monedas con exactamente la misma fecha, el mismo diseño y el mismo peso. Una ha pasado décadas guardada cuidadosamente, conserva sus detalles originales y presenta una superficie atractiva. La otra ha sido manipulada, limpiada de forma agresiva, golpeada o desgastada. Aunque ambas sean auténticas y tengan la misma fecha, un coleccionista especializado probablemente no las verá de la misma manera. En las monedas de oro antiguas,
La conservación es especialmente importante porque los compradores no solo están pagando por el metal. También están pagando por la historia, la calidad de acuñación, la apariencia y la posibilidad de añadir una pieza especial a una colección. Por eso, cuando alguien encuentra un 20 pesos de 1959, no debería mirar únicamente el número 1959. Debe observar el conjunto completo. También existe otra pregunta que despierta mucha curiosidad. ¿Hay errores de acuñación capaces de hacer que un ejemplar sea mucho más interesante? La respuesta necesita cierta cautela. En Internet aparecen constantemente afirmaciones sobre monedas con errores secretos, variantes extremadamente raras o pequeños detalles que supuestamente multiplican su precio. Algunas variedades pueden ser reales y algunas diferencias pueden tener importancia para los especialistas, pero no todo detalle extraño es un error de acuñación. Una marca producida después de que la moneda salió de la casa de moneda, un golpe, una rayadura o una deformación por circulación no tiene el mismo significado que un verdadero error de fabricación. Por eso, cualquier supuesto error en una moneda de 1959 debe comprobarse cuidadosamente antes de atribuirle un valor extraordinario. Y hay otro detalle todavía más curioso relacionado con esta fecha que algunos coleccionistas han discutido durante años. Ciertas observaciones sobre las letras del canto y las características de las piezas de 1959 han alimentado debates sobre cómo se produjeron determinados ejemplares. El canto de una moneda suele pasar desapercibido, pero en una pieza de este tipo puede proporcionar información adicional. Coleccionistas han señalado diferencias en el tamaño o la apariencia de las letras del canto de algunas monedas de 1959 frente a ejemplares de fechas anteriores. Sin embargo, estas observaciones no deben convertirse automáticamente en una supuesta variante millonaria. La numismática seria requiere comparar ejemplares, consultar catálogos especializados y estudiar características verificables. Ese es precisamente uno de los motivos por los que una moneda aparentemente común puede convertirse en un verdadero rompecabezas para un coleccionista. Cada pequeño detalle puede abrir una nueva pregunta. ¿Es una variante legítima? ¿Es una diferencia de producción? ¿Es simplemente desgaste? ¿O estamos ante un ejemplar que merece una investigación más profunda? Y cuanto más preguntas aparecen, mayor se vuelve el misterio alrededor de esta fecha. La demanda de los coleccionistas también juega un papel enorme. El oro por sí solo proporciona una base de valor, pero una moneda histórica puede tener una prima numismática muy superior a su contenido metálico cuando se combinan factores como rareza, conservación, autenticidad y demanda. Para la moneda mexicana de 20 pesos de 1959, el hecho de que se hayan registrado solamente 13.000 ejemplares hace que la fecha resulte especialmente atractiva para quienes coleccionan monedas mexicanas de oro por año. Además, el diseño del calendario azteca tiene un reconocimiento internacional que va mucho más allá de México. Es una imagen inmediatamente identificable, y eso ayuda a mantener el interés entre coleccionistas de distintas partes del mundo. Pero todavía falta una pieza esencial del rompecabezas. ¿Cuánto puede valer realmente una de estas monedas cuando aparece en una calidad excepcional? Aquí es donde muchas historias de Internet empiezan a exagerar. Una búsqueda rápida puede mostrar precios muy diferentes para monedas que aparentemente son iguales. Algunas se ofrecen por cientos, otras por miles, y ciertos ejemplares certificados en grados extraordinarios pueden alcanzar cifras considerablemente superiores. Además, una oferta publicada no significa necesariamente que la moneda se haya vendido por ese precio. Esa diferencia es crucial. El precio de venta real, el estado de conservación, la certificación, la autenticidad y las características específicas de cada ejemplar son factores que deben analizarse antes de sacar conclusiones. Por eso, si alguna vez ves una fotografía de un 20 pesos de 1959 acompañada por una cifra espectacular, no te quedes solamente con el número. Mira la moneda. Mira la fecha. Mira el diseño. Mira el canto. Mira su estado. Y, sobre todo, pregunta qué evidencia respalda esa valoración. Porque al final, la verdadera sorpresa de esta moneda no está simplemente en decir que es antigua, ni siquiera en decir que contiene oro. Está en la combinación de una acuñación reducida, un diseño histórico extraordinariamente reconocible y una fecha que puede despertar un interés especial entre los coleccionistas. Y todavía no hemos llegado a la parte que más curiosidad provoca,
la enorme cifra que algunas historias atribuyen a un ejemplar excepcional de esta moneda. ¿Es realmente posible que una pieza de 1959 llegue a estar asociada con una valoración de decenas de miles de dólares? ¿Qué tendría que tener para justificar una cifra así? ¿Sería la rareza, un supuesto error, una conservación extraordinaria, una procedencia especial o una combinación de todos esos factores? Esa es precisamente la pregunta que dejaremos abierta por ahora, porque la respuesta final depende de entender primero qué distingue a una moneda antigua de una auténtica pieza numismática extraordinaria. Y ahora llegamos al punto donde esta moneda comienza a separarse de una simple pieza antigua y se convierte en un auténtico desafío para el coleccionista. Porque hay una diferencia enorme entre encontrar una moneda de 1959 y encontrar un ejemplar original de 1959 en una conservación extraordinaria. Los registros numismáticos confirman que la emisión original fue de apenas 13.000 piezas. Y además existen importantes emisiones posteriores que fueron acuñadas con la fecha 1959. Durante los años 1960 a 1971 se produjeron más de 1 millón de piezas de reacuñación con esa misma fecha, y posteriormente también existieron otras reacuñaciones. Esto significa que dos monedas que parecen idénticas a simple vista pueden tener historias de producción completamente diferentes. Y aquí aparece una de las claves más importantes de toda esta historia. Saber distinguir una acuñación original de una reacuñación puede cambiar por completo la importancia numismática de la pieza. La moneda original pertenece a la serie KM478 y está fabricada en oro de .900, con un peso aproximado de 16,67 gramos y un diámetro de 27,5 milímetros. En el reverso aparece la piedra del sol azteca, mientras que el canto lleva la inscripción Independencia y Libertad. En el otro lado aparece el escudo nacional mexicano con el águila, acompañado por Estados Unidos mexicanos y la fecha 1959. Es un diseño que consigue algo muy difícil: convertir historia, identidad y metal precioso en una sola pieza pequeña. Y precisamente por eso esta moneda tiene un atractivo especial para quienes coleccionan oro mexicano. Pero todavía queda una pregunta: si la moneda contiene una cantidad considerable de oro y además pertenece a una fecha escasa, ¿por qué algunas ventas históricas parecen relativamente modestas mientras otras alcanzan cifras mucho mayores? La respuesta está en el grado de conservación y en la certificación. En el mercado numismático, una moneda puede recibir una calificación que describe su estado con mucha más precisión que palabras como bonita o casi nueva. Un ejemplar de grado medio puede mostrar desgaste visible, mientras que una pieza en grados altos puede conservar gran parte de los detalles originales. Y cuando una fecha ya es escasa, encontrarla en una calidad excepcional puede convertirse en una tarea mucho más difícil. PCGS, por ejemplo, registra ejemplares de 1959 en grados altos como MS65 y MS65+, demostrando que sí existen piezas especialmente bien conservadas. Pero aquí hay una trampa. Una fotografía brillante no convierte automáticamente una moneda en una pieza de grado alto. La evaluación profesional examina detalles que pueden ser muy difíciles de apreciar a simple vista. Y entonces aparece otro elemento capaz de cambiar completamente la historia: las pruebas o piezas de presentación. En los registros de subastas aparece un ejemplar de 1959 clasificado como Proof 68 Ultra Cameo que fue descrito como extremadamente raro. El catálogo señalaba que solamente 3 ejemplares de esa prueba habían sido certificados por NGC en aquel momento, y que la pieza ofrecida estaba entre las de mayor calidad certificada. Este dato es importantísimo porque demuestra que no todas las monedas con fecha 1959 deben considerarse iguales. Una pieza de circulación, una reacuñación y una prueba de calidad excepcional pueden compartir fecha y diseño, pero su interés para los coleccionistas puede ser completamente diferente. Y cuando una pieza es verdaderamente rara dentro de una categoría específica, la competencia entre compradores puede elevar el precio de manera considerable. Pero debemos detenernos aquí y hablar de los famosos errores. Internet está lleno de historias sobre monedas que supuestamente valen una fortuna porque tienen una letra diferente, una fecha aparentemente desplazada o una pequeña marca. En esta moneda, cualquier afirmación de error debe analizarse con especial cuidado. Una auténtica variedad de acuñación puede ser importante, pero una rayadura producida después de salir de la casa de moneda no es un error de fabricación.
Lo mismo ocurre con golpes, manchas, abrasiones o daños provocados durante la circulación. Un coleccionista experimentado intenta determinar cuándo y cómo apareció la característica. Y eso explica por qué las fotografías por sí solas muchas veces no son suficientes. Lo que parece una rareza extraordinaria bajo una lupa puede terminar siendo simplemente una imperfección causada décadas después de que la moneda fue acuñada. También hay que hablar del contenido de oro, porque es una parte fundamental de la historia. Los datos de NGC indican que esta moneda contiene aproximadamente 0,4823 onzas troy de oro puro. Eso significa que incluso antes de considerar su valor histórico o numismático existe un componente relacionado con el precio del metal. Pero cuidado, el valor del oro no es lo mismo que el valor de una moneda coleccionable. Una persona puede mirar la cantidad de oro y calcular un valor aproximado del metal, mientras que un coleccionista puede estar dispuesto a pagar una prima adicional por la fecha, la conservación, la autenticidad o una certificación determinada. De hecho, los registros de ventas muestran claramente esa diferencia. Un ejemplar PCG SMS66 fue vendido por $1.250 en una venta de eBay registrada por PCGS en 2018. Mientras que otro registro de PCGS muestra un récord de subasta de $198,80 para un ejemplar clasificado NGC-VF20 en 2023. Ahora bien, esto nos lleva a una conclusión que puede sorprender a muchos espectadores. Si encuentras una moneda de 1959, no deberías asumir inmediatamente que vale miles de dólares. Tampoco deberías descartarla porque esté desgastada. Primero hay que identificar exactamente qué versión tienes. ¿Es una acuñación original? ¿Es una reacuñación? ¿Qué grado de conservación presenta? ¿Es auténtica? ¿Tiene características especiales? ¿Está certificada? ¿Y existe evidencia de una venta real para una pieza comparable? Estas preguntas son mucho más importantes que cualquier precio espectacular escrito en un anuncio de Internet. De hecho, algunos catálogos y guías muestran valores muy diferentes dependiendo del grado, y eso demuestra que el estado de conservación puede ser determinante. Y aquí llega una de las piezas más fascinantes del rompecabezas. Un catálogo de subasta documentó aquella rarísima prueba de 1959 con una estimación de entre $6.000 y $8.000. Eso ya nos demuestra que existen ejemplares especiales capaces de alcanzar precios muy superiores a los de una moneda corriente de la misma fecha. Pero todavía estamos lejos de la cifra que se ha hecho famosa en algunas historias de Internet. Porque una cosa es una estimación de subasta y otra muy diferente es afirmar que una moneda vale una cantidad gigantesca. Para justificar una valoración extraordinaria se necesitaría evidencia extraordinaria, una venta documentada, una certificación de primer nivel, una rareza comprobada y características que distingan claramente la pieza de miles de ejemplares normales o reacuñados. Así que llegamos al último misterio. ¿De dónde surge la cifra de $20,000 que aparece asociada a esta moneda en algunas historias y publicaciones? ¿Estamos hablando de una moneda común de 1959? ¿De una pieza original extremadamente bien conservada? ¿De una prueba excepcional? ¿De una variedad auténtica? ¿O simplemente de una valoración exagerada que se ha repetido tantas veces que terminó pareciendo un hecho? La evidencia disponible nos obliga a ser cuidadosos. Los precios documentados que encontramos no significan que cualquier 20 pesos de 1959 tenga ese valor. Pero también sería un error pensar que todos los ejemplares son iguales. La combinación de una acuñación original de solo 13.000 piezas, el atractivo del oro, el famoso diseño de la piedra del sol y la existencia de ejemplares certificados extraordinarios explica por qué esta fecha continúa despertando tanta atención. Y ahora sí, después de separar la historia, la rareza, las reacuñaciones, los errores, la conservación y los precios reales, podemos revelar finalmente la cifra que ha convertido a esta moneda en protagonista de tantas historias: $20.000. Pero esa cifra debe entenderse como una valoración extraordinaria atribuida a un ejemplar excepcional, no como el precio garantizado de cualquier moneda mexicana de 20 pesos de 1959. Hay monedas que pasan de mano en mano sin que nadie se detenga a mirarlas, y luego están esas piezas que, décadas después, hacen que los coleccionistas vuelvan la vista atrás y se pregunten,
¿Cómo es posible que esto haya estado tanto tiempo escondido? La moneda mexicana de 20 pesos del año 2000 pertenece a una época especialmente interesante, porque apareció justo cuando el mundo estaba dejando atrás el siglo XX y entrando en un nuevo milenio. Pero aquí comienza el misterio. Cuando hablamos de esta moneda, no basta con mirar el número 20 grabado en ella. Existen diferentes emisiones conmemorativas de 20 pesos relacionadas con el cambio de milenio, y una de ellas está dedicada al reconocido escritor mexicano Octavio Paz. Su diseño, su contexto histórico y ciertos ejemplares con características poco comunes han despertado la curiosidad de los coleccionistas. Y lo más interesante es que una moneda que parece completamente normal a primera vista puede esconder detalles que cambian por completo la conversación sobre su valor. Así que antes de sacar conclusiones, hay que mirar cada parte de esta pieza con muchísimo cuidado, porque algunos de los detalles más importantes están precisamente donde menos gente suele mirar. La historia comienza con México entrando en el año 2000. Era un momento simbólico. Comenzaba un nuevo milenio y la Casa de Moneda de México preparó emisiones especiales para conmemorar aquel cambio histórico. Una de ellas fue la moneda bimetálica de 20 pesos dedicada a Octavio Paz, uno de los escritores más importantes de México y ganador del Premio Nobel de Literatura de 1990. La emisión de 2000 presenta en una de sus caras el escudo nacional mexicano, con el águila sobre el nopal y la serpiente, acompañado por la inscripción Estados Unidos Mexicanos. En el reverso aparece un retrato de Octavio Paz junto con elementos relacionados con su obra y una inscripción tomada de uno de sus poemas. La fecha año 2000 deja claro el motivo especial de la emisión. No estamos ante una moneda común cualquiera, fue concebida como una pieza circulante conmemorativa, creada para unir historia, literatura y el simbolismo del comienzo de una nueva era. Y ahora viene un detalle que puede parecer pequeño, pero que resulta fundamental para cualquier persona interesada en numismática, la composición. Esta moneda es bimetálica, lo que significa que está formada por dos partes metálicas diferentes. Tiene un diámetro aproximado de 32 milímetros y un peso cercano a 15.945 gramos. El centro y el anillo exterior utilizan aleaciones diferentes, creando ese aspecto característico que hace que las monedas mexicanas de 20 pesos de aquella época sean inmediatamente reconocibles. La Casa de Moneda de México utilizó este formato para varias emisiones conmemorativas. Además, el borde de la moneda no es simplemente una superficie lisa, presenta segmentos alternados, otro pequeño detalle que puede ayudar a identificar correctamente la pieza. Cuando se coleccionan monedas, estas características técnicas importan mucho más de lo que parece, porque una diferencia mínima en peso, diámetro, canto o composición puede ser una pista de que estamos frente a una variedad, una alteración o incluso un error de acuñación. Pero hay algo todavía más interesante, la cantidad de monedas fabricadas. Para la versión de Octavio Paz correspondiente al año 2000, los catálogos numismáticos registran una acuñación de aproximadamente 14.943.000 ejemplares. Ese número puede sonar enorme, y lo es si lo comparamos con algunas monedas verdaderamente escasas. Por eso, decir simplemente que la moneda de 20 pesos del año 2000 es extremadamente rara sería engañoso. La pieza normal, en condiciones habituales, no es una moneda de cientos de miles de dólares. Los catálogos especializados muestran valores modestos para ejemplares comunes, dependiendo principalmente de su estado de conservación. Y precisamente aquí aparece una de las claves de toda esta historia. Una moneda común puede tener un valor relativamente bajo, mientras que un ejemplar extraordinario, auténtico y correctamente certificado puede despertar una atención completamente diferente. La diferencia entre ambas situaciones no está necesariamente en la fecha que aparece en la moneda, sino en lo que hace especial a ese ejemplar concreto. Entonces, ¿qué debería buscar un coleccionista? Primero, el estado de conservación. Una moneda que pasó años circulando puede presentar golpes, arañazos, pérdida de brillo y desgaste en los puntos más elevados del diseño. En cambio, una pieza que conserva gran parte de sus detalles originales puede resultar mucho más atractiva. Después hay que revisar el canto, el retrato, las letras, la fecha, la marca de la Casa de Moneda y la unión entre el centro y el anillo. Los errores auténticos de acuñación pueden ser especialmente interesantes porque no son simplemente señales de desgaste producido por el uso. Un verdadero error se origina durante el proceso de fabricación y debe distinguirse cuidadosamente de daños posteriores.
Una marca producida porque una moneda chocó contra otra pieza, por ejemplo, no significa automáticamente que sea una moneda de error. Y aquí es donde muchas historias de Internet comienzan a exagerarse. Una pequeña imperfección se convierte rápidamente en una supuesta rareza millonaria, aunque no existe evidencia suficiente para respaldarla. También existe otro factor que hace que esta moneda sea interesante: la conexión cultural. Octavio Paz no fue solamente una figura literaria famosa. Su nombre está profundamente ligado a la literatura mexicana del siglo XX, y colocar su retrato sobre una moneda convierte la pieza en una pequeña cápsula histórica. La inscripción relacionada con su poesía conecta directamente el objeto cotidiano con una idea mucho más amplia: el paso del tiempo y la llegada del nuevo milenio. De hecho, la información numismática señala que la frase utilizada en la moneda procede de su poema fuente y está relacionada con la idea del presente y los siglos que se encuentran en él. Así, cuando un coleccionista sostiene esta moneda, no está observando únicamente metal. Está observando una combinación de historia mexicana, literatura, diseño monetario y memoria del año 2000. Y precisamente esa mezcla explica parte de la demanda entre coleccionistas. Las monedas conmemorativas pueden atraer a distintos grupos al mismo tiempo: personas que coleccionan monedas mexicanas, especialistas en monedas bimetálicas, aficionados a las emisiones del cambio de milenio y admiradores de Octavio Paz. Eso crea varios motivos diferentes para conservar la misma pieza. Sin embargo, demanda no significa automáticamente precios extraordinarios. El mercado numismático funciona de una manera mucho más complicada. La condición, autenticidad, variedad, procedencia y calidad de la pieza pueden cambiar considerablemente el interés de un comprador. Una moneda común encontrada en un cajón no debe confundirse con una pieza excepcional que haya sido estudiada y autentificada por especialistas. Esa diferencia es esencial, especialmente cuando aparecen en Internet afirmaciones sobre valores sorprendentes. Y aquí llegamos a la parte que probablemente más preguntas provoca: los famosos errores y las supuestas versiones raras. En cualquier moneda de este periodo, los coleccionistas pueden prestar atención a anomalías en letras, números, relieves, alineación, canto, composición o detalles del proceso de acuñación. Pero una anomalía visible no demuestra por sí sola que la moneda tenga un error oficial de fábrica. Hay que determinar cuándo y cómo apareció. ¿Estaba presente desde la acuñación? ¿Es consecuencia del desgaste? ¿Fue causada por un golpe? ¿Es una variedad reconocida por los catálogos? ¿Existen otros ejemplares documentados? Estas preguntas son mucho más importantes que una fotografía llamativa publicada en redes sociales. Y si alguien afirma que una moneda tiene un valor extraordinario, la pregunta más importante de todas es sencilla: ¿existe una venta verificable que demuestre ese precio para exactamente la misma variedad y condición? Porque ahí es donde la historia puede dar un giro. En Internet circulan cifras enormes asociadas a monedas aparentemente normales, y algunas publicaciones presentan esas cantidades como si fueran precios garantizados. Pero los catálogos especializados de la moneda de 20 pesos de Octavio Paz del año 2000 muestran valores orientativos muy alejados de esas cifras para ejemplares comunes. Eso significa que, si alguna pieza concreta llegara a alcanzar una cantidad extraordinaria, tendría que existir una explicación extraordinaria detrás. Una combinación muy poco común de rareza, condición, autenticidad, error o procedencia. Y justamente esa posibilidad es la que mantiene abierta esta historia. Porque quizá la verdadera pregunta no sea cuánto vale cualquier moneda de 20 pesos del año 2000, sino que tendría que tener un ejemplar específico para convertirse en una pieza excepcional. Y cuando lleguemos a esa parte, la cifra que muchos han visto circular tendrá que enfrentarse a una pregunta todavía más importante: ¿está realmente respaldada por evidencia? Imagina que encuentras una moneda guardada durante años en una caja familiar. La observas y parece casi perfecta. El retrato de Octavio Paz todavía se distingue con claridad, las letras están completas y el borde no parece haber sufrido golpes importantes. En ese momento, muchas personas cometerían el error de pensar inmediatamente que la moneda debe valer muchísimo. Pero los coleccionistas experimentados hacen algo diferente: empiezan a comparar. Primero observan el diseño con una pieza de referencia. Después revisan el peso, el diámetro y el canto.
La moneda oficial tiene un diámetro de 32 milímetros y un peso cercano a 15.945 gramos, además de una estructura bimetálica formada por un centro de cuproníquel y un anillo de latón. Esos datos son importantes porque una diferencia significativa puede despertar preguntas. Sin embargo, tampoco significa automáticamente que exista un error. Una balanza, por ejemplo, puede mostrar pequeñas variaciones por suciedad, desgaste o tolerancias de fabricación. Por eso, la numismática no consiste simplemente en encontrar una diferencia, consiste en demostrar qué significa esa diferencia. Y aquí aparece uno de los detalles más fascinantes de esta moneda, el canto. Cuando la miras de frente, probablemente concentres toda tu atención en el águila, el retrato, el número 20 o la fecha. Pero dale la vuelta entre los dedos y observa cuidadosamente el borde. La moneda presenta un canto segmentado, una característica que forma parte de su diseño normal. Esto es importante porque algunas personas pueden confundir una irregularidad del canto con un error extraordinario. Una verdadera anomalía debe distinguirse de un golpe recibido después de que la moneda salió de la casa de moneda. Una deformación producida por una máquina, una caída o el contacto con otras monedas durante décadas de circulación puede parecer espectacular en una fotografía, pero no necesariamente representa una variedad numismática valiosa. La pregunta siempre vuelve al mismo punto. ¿La característica nació durante la acuñación o apareció después? Esa diferencia puede separar una curiosidad interesante de una pieza realmente coleccionable. También hay que hablar de la conservación, porque aquí puede existir una diferencia enorme entre dos monedas que tienen exactamente la misma fecha. Una pieza que pasó 20 o 30 años circulando probablemente tendrá marcas, pequeñas abrasiones y desgaste en las zonas más elevadas. Otra que permaneció guardada en condiciones adecuadas podría conservar mucho mejor sus detalles originales. Los precios orientativos actuales reflejan precisamente esa diferencia. Para la moneda de 2000, Numista registra valores aproximados que van desde alrededor de $1,70 en grados bajos hasta unos $6,90 para un ejemplar sin circular, aunque aclara que son cifras orientativas y no garantías de venta. También aparecen ventas registradas de ejemplares sin circular por cantidades superiores, pero todavía muy alejadas de las enormes cifras que suelen aparecer en publicaciones virales. Entonces, ¿por qué algunas personas hablan de valores gigantescos? Ahí es donde la historia se vuelve mucho más misteriosa. Una posible explicación es la confusión entre una moneda común y una moneda con una característica excepcional. En el mundo de las monedas, existen errores de acuñación que pueden ser muy interesantes. Pero no todos los errores tienen el mismo nivel de importancia. Un desplazamiento evidente, una doble impresión claramente atribuible al proceso de acuñación, una parte faltante producida durante la fabricación o una combinación extraordinaria de características podría despertar la atención de especialistas. El problema es que las fotografías de Internet pueden exagerar muchísimo estas diferencias. Una letra que parece duplicada podría ser simplemente desgaste o una marca. Una zona que parece haber sido acuñada fuera de posición podría ser el resultado de un golpe posterior. Incluso una moneda que parece más gruesa puede haber sufrido deformaciones. Por eso, cuando aparece una supuesta moneda de 20 pesos del año 2000 única en el mundo, lo primero que debería despertar no es emoción, sino curiosidad. ¿Dónde está la documentación? ¿Hay más ejemplares? ¿Los especialistas reconocen la variedad? ¿Existe un historial de venta? Y hay otra cuestión que puede cambiar completamente la percepción de la pieza, la autenticidad. Las monedas conmemorativas mexicanas son ampliamente conocidas y catalogadas, por lo que cualquier pieza que supuestamente tenga una característica extraordinaria debería compararse con ejemplares auténticos. El diseño oficial de la moneda de Octavio Paz es bastante específico. El escudo nacional aparece en una cara, mientras que la otra presenta el retrato del escritor, el valor de 20 pesos, la fecha y la inscripción relacionada con su poema. La frase representada en el diseño hace referencia a la idea de que todos los siglos están contenidos en el presente, una elección especialmente apropiada para una moneda creada alrededor del cambio de milenio. Esto significa que cada detalle tiene un propósito. Y cuando un detalle no coincide con el diseño esperado, ahí comienza una investigación, no una valoración automática. Otro punto que suele pasar desapercibido es la diferencia entre precio de catálogo y precio real de mercado.
Un catálogo puede ofrecer una estimación, pero eso no significa que alguien vaya a pagar exactamente esa cantidad. El precio final depende del estado de conservación, del interés del comprador, de la autenticidad y de las características específicas del ejemplar. Incluso una moneda perfectamente conservada puede no alcanzar una cifra elevada si existen miles de piezas similares disponibles. Por eso, la verdadera rareza no depende únicamente de que una moneda sea antigua o conmemorativa. Depende de cuántos ejemplares similares existen y de cuántos coleccionistas están buscando exactamente esa característica. En el caso de la moneda de Octavio Paz de 2000, la gran cantidad acuñada hace que la pieza normal sea relativamente accesible. Pero una variante auténtica y extremadamente poco común sería otra historia. Y es precisamente esa diferencia la que debemos tener presente antes de creer cualquier cifra espectacular. Ahora piensa en algo todavía más sorprendente. Una moneda puede haber sido fabricada correctamente y, aún así, terminar siendo mucho más interesante décadas después debido a su historia. Tal vez permaneció guardada desde el año 2000. Tal vez formó parte de una colección antigua. Tal vez conserva un acabado excepcionalmente atractivo. O quizá presenta una característica que pocos ejemplares conocidos comparten. La procedencia por sí sola no convierte una moneda común en una fortuna, pero una historia documentada puede aumentar el interés cuando acompaña a una pieza verdaderamente especial. Y esto nos lleva directamente al gran misterio de esta moneda. Si la versión normal de 2000 tiene millones de ejemplares y los precios publicados son relativamente bajos, entonces una valoración extraordinaria solo tendría sentido si estamos hablando de un ejemplar muy diferente del promedio. La pregunta ahora es, ¿qué característica podría justificar una diferencia tan enorme? Aquí es donde debemos separar los rumores de la evidencia. Una cifra gigantesca puede aparecer en un anuncio, en un video o en una publicación de redes sociales, pero una cifra publicada no equivale a una venta realizada. Un vendedor puede pedir cualquier cantidad por una moneda, lo importante es saber si alguien realmente la compró por ese precio. Y aun cuando exista una venta extraordinaria, habría que comprobar que se trata exactamente de la misma fecha, la misma variedad, el mismo error y un estado de conservación comparable. En numismática, pequeños detalles pueden cambiar completamente la identidad de una pieza. Por eso, antes de creer que una moneda vale una fortuna, hay que identificarla correctamente, comprobar sus características y buscar evidencia verificable. Y en el último tramo de esta historia, vamos a poner esa famosa cifra de $263,000 bajo la lupa. Porque ahora que conocemos la emisión, el diseño, la rareza relativa y los precios de referencia, llega la pregunta definitiva. ¿Qué tendría que ocurrir para que una moneda de 20 pesos del año 2000 llegara siquiera a acercarse a una cifra semejante?